Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado un contenido que va a tratar sobre la justicia de los menores. Es un contenido que nos ha inspirado un comentario de una de vosotros, una suscriptora de este canal, que nos dejó un comentario en un vídeo a partir de ese triste suceso del asesinato de una educadora social en Badajoz a manos de los 3 menores a los que tutelaba. Es un asunto que conocimos gracias a su comentario, gracias a esta suscriptora, y que nos ha parecido muy interesante tratar en este canal porque nos va a dar la oportunidad de repasar esa ley de responsabilidad penal del menor que forma parte del temario de las oposiciones de justicia y que además te va a permitir entender un poquito mejor todo esto que se está publicando durante estos días en los medios de comunicación en relación a este caso tan triste. Empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que hay una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. La píldora justiciera de hoy se la vamos a dedicar a un caso que nos ha sorprendido muchísimo en los últimos días, porque la verdad que todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación es espeluznante. Y es que es tremendo que una educadora social muera a manos de los 3 menores a los que tutelaba, menores delincuentes que se encontraban cumpliendo sus medidas, que no sus penas, como te voy a indicar en el contenido de hoy, en un piso tutelado. Es un tema que nos ha dejado a todos muy revueltos y que yo reconozco que conocí precisamente gracias al comentario de una suscriptora, un comentario que nos dejó en un vídeo que publicamos hace algunos meses que también trataba sobre la justicia de los menores, y esta suscriptora comentaba que el caso de la educadora de Badajoz, que era tan triste, se entendía un poquito mejor a la luz de lo que yo explicaba en ese vídeo. Si todavía no lo has visto o si ya no lo recuerdas, te lo linko por aquí arriba. Le queremos mandar desde aquí, por supuesto, un beso a nuestra suscriptora, Ana Isabel, agradecerle su comentario y, bueno, que sepas que has inspirado la píldora justiciera de hoy. En esta píldora justiciera vamos a repasar algunos de los conceptos que ya te indiqué en aquel vídeo anterior sobre la justicia de los menores. También voy a explicarte algunas cuestiones sobre el procedimiento que se aplica en los casos de menores delincuentes para que entiendas un poquito mejor todo eso que se está publicando en los medios de comunicación sobre este caso. Y también vamos a terminar indicando lo que sería esperable en un caso como este a nivel de las medidas que se le podrían imponer a estos menores involucrados en este triste acontecimiento. Como recordarás, en ese vídeo anterior ya te comentaba que la responsabilidad penal a los menores se les exige en virtud de una ley, que es la Ley Orgánica 5 de 2000 de 12 de enero de responsabilidad penal del menor. Esta ley se le aplica a los menores entre 14 y 18 años, es decir, a los menores de 14 años no se les aplica. Se aplica entre los 14 y los 18, justo antes de que terminen de ser menores de edad, digamos que esa sería la franja en la que se aplica esta ley. Y en el caso de los menores de 14 años no se les aplica porque se les presume, por decirlo de alguna manera, inconscientes de sus actos. Se entiende que si un menor de 14 años comete un delito, habría que aplicarle otras medidas, pero no como tal exigirle responsabilidad penal, porque se entiende que ha sido un acto cometido desde la inconsciencia, para que nos entendamos. Otra cuestión importante que también me gustaría que te quedara clara es que cuando hablamos de la justicia de los menores y de exigir responsabilidad penal al menor, nunca nos vas a escuchar hablando de penas, sino que vamos a hablar de medidas. No se le imponen penas a los menores, lo que se imponen son medidas, ese es el nombre que reciben, porque se trata de una ley que, sin descuidar a la víctima, tiene el centro en la reeducación y la reinserción de ese menor delincuente. Al final, de lo que se trata es de adoptar una serie de medidas que a ese menor, por decirlo de alguna manera, le devuelvan a la senda correcta, después de que haya cometido un error. Y quizás te puedas estar preguntando, visto que la justicia a veces puede ser lenta, ¿qué ocurre si ese menor, en pleno procedimiento judicial, sigue cumpliendo años? Que es algo que podría ocurrir. En el caso de Badajoz, por la gravedad de la situación, se presupone que la instrucción será lo más rápida posible y la resolución del caso también. Pero ciertamente a veces la justicia es más lenta de lo que nos gustaría y puede ser que ese menor que ha delinquido cumpla años
antes de que se le imponga una medida, insisto, una medida que no una pena, antes de que se le juzgue. Pues bien, es importante que sepas que la edad que siempre vamos a tener en cuenta a la hora de que se condene a ese menor y se le imponga una medida, va a ser la edad que tenía en el momento de la comisión de los hechos, no la edad que haya alcanzado en el momento en el que se dicta la sentencia. Este procedimiento penal es un poco peculiar porque, como otros procedimientos penales, tiene dos fases que tú ya conoces, una fase de instrucción y una fase de enjuiciamiento. Pero los responsables de cada una de esas fases son diferentes a los que tú, como opositor de justicia, seguramente estás acostumbrado. Y es que en este caso del procedimiento de responsabilidad penal del menor, quien instruye el procedimiento es el Ministerio Fiscal, es quien actúa como instructor. No es un juez instructor quien se ocupa, sino que es el Ministerio Fiscal el que instruye. Y por otra parte, cuando ya se alcanza la fase de enjuiciamiento, quien enjuiciará, quien dictará la sentencia que corresponda, será concretamente un juez de menores. Por tanto, quien se va a ocupar de investigar todos esos hechos, todo lo que ha ocurrido, será el fiscal durante la fase de instrucción y a continuación, ya en la fase de enjuiciamiento, el juez de menores dictará una sentencia y en su caso impondrá las medidas que no penas, que crea oportunas a ese menor delincuente. Cuando decida qué medida tiene que imponerle, valorará un montón de elementos y es que esta ley de responsabilidad penal del menor nos indica que no solamente se valorará la prueba y la valoración jurídica de los hechos, sino que en el caso de los menores se valoran otro montón de circunstancias. Se valorarán las circunstancias personales y sociales del menor, su edad, su interés personal. Se valorarán una serie de elementos, también atendiendo siempre a los informes del equipo técnico y en su caso de las entidades de reforma de menores que pudieran ya haber tratado al menor. Por tanto, a la hora de determinar qué medida corresponde imponer a ese menor delincuente, no solamente se valora lo que ha hecho y cómo está calificado penalmente, sino que también se valoran muchísimas circunstancias que tienen que ver con la vida que ha tenido ese menor infractor, con sus circunstancias personales, con lo que pudiera ser más recomendable en un caso como el suyo. Así que se valoran muchos elementos y no solamente la prueba y la valoración jurídica de los hechos a la hora de dictar esa sentencia. Y otro elemento importante es que en este procedimiento penal rige también el principio acusatorio, es decir, el juez de menores a la hora de dictar su sentencia no podrá imponer una pena superior, ni más grave ni de mayor duración, que aquella que haya solicitado el Ministerio Fiscal o la acusación particular. Este tema también es importante porque una duda que podemos estar teniendo en la cabeza muchos de los que hemos oído detalles sobre este caso tan trágico de la educadora social de Badajoz, nos podemos estar preguntando cómo esos 3 menores podían estar en un piso tutelado. Posiblemente el juez que adoptó esa medida de que estos menores estuvieran en un piso tutelado, consideró en su momento, a la vista de una serie de informes del equipo técnico de la entidad de reforma de menores y también atendiendo a lo que pidieran el Ministerio Fiscal y en su caso la acusación particular, cuál era la medida más oportuna para el caso de estos 3 jóvenes que finalmente han acabado cometiendo esta barbaridad contra su educadora social. Pero en cualquier caso no tenemos que pensar que se trataba de una medida laxa y que quizá estos jóvenes debían de estar, en vez de en un piso tutelado, pues en otro tipo de centro. Seguramente el juez que tuvo que tomar esa decisión en su momento valoró una serie de circunstancias y atendiendo a todas ellas, en ese momento se consideró que estuvieran en un piso tutelado era la opción más recomendable. Esto siempre se hace con la garantía de tener detrás una serie de informes del equipo técnico y de una serie de profesionales que tratan directamente con los menores. Lo que era inimaginable era el desenlace que esto iba a tener y que quizá estos menores que podían haber delinquido con cuestiones de menor gravedad iban a acabar produciendo la muerte de una persona. Las medidas que el juez de menores puede imponer a un menor delincuente en su sentencia son muy variadas. Digamos que la más restrictiva de la libertad sería el internamiento. Ese internamiento en un centro puede ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Cuando se opta por un régimen cerrado, el menor va a permanecer en un centro determinado, un centro de reforma de menores, donde va a realizar todas las actividades y además va a constituir su domicilio. Es el lugar donde va a estar encerrado, por decirlo claramente,
y donde va a desarrollar todas sus actividades educativas, de reinserción y de reeducación, y va a ser el centro que va a constituir su domicilio habitual. Cuando se encuentra en régimen semiabierto, la mayoría de las actividades y su domicilio lo tiene en el centro donde está interno, pero algunas actividades las puede realizar en el exterior, siempre pues de una manera vigilada, con todas las medidas de precaución. Y cuando está internado en un régimen abierto, digamos que el centro actúa como si fuera su domicilio habitual, pero la mayoría de actividades educativas y sociales el menor delincuente las realiza fuera de ese centro. Por tanto, nos encontramos con que el internamiento puede ser muy diferente en uno y otro caso. No es lo mismo que la medida que se imponga en sentencia sea en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Otra posible medida es el internamiento terapéutico. Tampoco podemos perder de vista que una parte de esos delitos que se cometen por menores se cometen bajo los efectos de sustancias. Así que cuando existe un problema de consumo de sustancias o cuando existe algún problema, alguna patología, algún trastorno psicológico o psiquiátrico, se opta por un internamiento en un centro especializado. En ese caso sería un internamiento terapéutico. Y otras posibles medidas que se pueden adoptar con ese menor delincuente serían la asistencia a un centro de día. También puede ser que esté ingresado interno en un centro especializado, pero solamente fines de semana, es decir, que entre semana tenga una vida normal en su domicilio y que solamente cumpla con esa medida los fines de semana. Y otra posibilidad también es la libertad vigilada. La libertad vigilada se suele complementar con participación del menor en actividades como pueden ser actividades didácticas y educativas de todo tipo, que tienen que ver con la educación sexual, con la educación vial. Recordemos que en el caso de la delincuencia de los menores, pues nos podemos encontrar de todo, como en el caso de los mayores. Podemos estar hablando de delitos sexuales o podemos estar hablando de delitos que tengan que ver con la conducción temeraria, con hacer el loco con una moto. Entonces, evidentemente, esas medidas complementarias se ajustan al caso concreto y a la problemática concreta de ese menor. Algo en lo que me gustaría hacer hincapié es que si ya de por sí con la justicia de los mayores de edad se busca siempre la reinserción social, mucho más en el caso de los menores delincuentes se busca esa reeducación y esa reinserción en la sociedad. Se busca, como te decía al inicio, reconducir a ese joven y que vuelva a la senda de lo correcto y no vuelva a delinquir. Por eso esta ley de la responsabilidad penal del menor no es que desatienda a la víctima, en ningún momento se desatiende a la víctima, ni quiero que la imagen que te lleves es que la justicia de los menores es laxa, porque no lo es, pero sí que es cierto que en atención a que quien ha delinquido es un menor de edad y tiene toda la vida por delante y lo que tenemos que tener siempre presente es la posibilidad de reeducación y de reinserción, esta ley de responsabilidad penal del menor es muy garantista con el interés del menor. De hecho, como te indicaba antes, ese juez de menores a la hora de dictar sentencia y de imponer una medida no solamente va a tener en cuenta los hechos probados y la valoración jurídica de esos hechos, sino que también va a tener en cuenta todas esas circunstancias que va a poder conocer gracias a los informes de los equipos técnicos y de la entidad de reforma de menores, que en su caso esté ya tratando al menor, y va a tener en cuenta la edad del menor, su interés, sus circunstancias personales y sociales, va a tener en cuenta un conjunto de circunstancias a la hora de imponer una medida u otra. Pero es que además esta ley orgánica de responsabilidad penal de los menores nos dice que los jueces de menores a la hora de dictar sentencia tendrán que razonar y tendrán que motivar por qué optan por una medida y no por otra. Y es más, también nos dice esta misma ley que el juez responsable de la ejecución de esas medidas que se han impuesto a ese menor delincuente podrá, atendiendo a las circunstancias del caso, dejar sin efecto la medida que se ha adoptado en esa sentencia, podrá reducirla o podrá, si lo cree conveniente al interés del menor, sustituirla por otra medida. Todo este tipo de garantías sirven para que esta justicia del menor pueda ir respondiendo a la evolución que pueda tener ese menor delincuente y que en caso de que ese menor delincuente vaya respondiendo, se le puedan ir imponiendo medidas que se vayan acomodando a la nueva situación. Algo que mis propios alumnos me han estado preguntando estos días
es qué cabe esperar en un caso como este en cuanto a las medidas que se le podrían imponer a estos 3 jóvenes que se han visto involucrados en esta muerte de su educadora social. Algo que debemos tener en cuenta es que estos menores tienen 14, 15 y 17 años de edad. La ley de responsabilidad penal del menor establece 2 franjas de edad, es decir, no da el mismo tratamiento a los menores que tienen 14 y 15 años que a los que tienen 16 y 17, entendiendo que los que tienen 16 o 17, ya más cercanos a la mayoría de edad, son más conscientes de lo que están haciendo. Será el juez de menores el que tendrá que determinar en su sentencia qué medida acuerda para estos 3 jóvenes, pero lo previsible, con esta ley de responsabilidad penal del menor en la mano, sería que en el caso de los menores de 14 y 15 años se pudiera imponer una medida de internamiento en régimen cerrado que tendría una duración de 1 a 5 años y que además se podría ver complementada con una medida de libertad vigilada, ya una vez cumplido la parte del internamiento, de hasta 3 años de duración, es decir, podrían estar estos menores hasta 5 años internados y además posteriormente estarían sometidos a libertad vigilada durante un plazo de hasta 3 años. Y en el caso del joven de 17, su medida sería de mayor duración. En ese caso se podría imponer una medida de internamiento en régimen cerrado con una duración de 1 a 8 años y además complementada con una libertad vigilada de hasta 5 años de duración. Como te decía, el principio acusatorio también rige en cuanto a la responsabilidad penal del menor en este procedimiento de los menores. Por tanto, a la hora de que el juez de menores, en este caso de Badajoz, tenga que dictar una sentencia, estará sujeto y tendrá que atender a lo que soliciten como medida para estos 3 menores delincuentes el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Estará sujeto este juez a lo que pidan ese Ministerio Fiscal, esa acusación particular, a la hora de estipular la medida y, en caso de que se trate de un internamiento, la duración. Como te decía antes, cuando se trata de la justicia de los menores, se pone mucho el foco en la reeducación, en la reinserción de ese menor que ha delinquido, se le intenta recuperar de alguna manera y se intenta que no vuelva a delinquir y por eso se adoptan las medidas atendiendo también a su interés, a la evolución que puede tener, a sus circunstancias personales y sociales, pero no me gustaría que esto te llevara a pensar que la justicia de los menores es laxa o que ese menor delincuente va a acabar riéndose del sistema judicial, porque de hecho esta ley orgánica de responsabilidad penal del menor prevé lo que ocurre cuando el menor responde a las medidas y cuando no responde a las medidas. Si un menor está ingresado, está interno en un centro, en esos diferentes regímenes, cerrado, abierto, semiabierto, cuando responde bien a la medida, cuando se observa que se está dando esa reinserción, a pesar de que deje de ser menor de edad, hasta los 21 años puede permanecer dentro del centro. Sin embargo, cuando el menor no está respondiendo bien a ese internamiento, cuando alcanza la edad de 18 años y ya es mayor de edad, se le ingresa en un centro penitenciario, ya va a una cárcel de verdad, ya no sigue cumpliendo con su medida en un centro de menores. Entonces, me gustaría que también esto nos quedara claro, así lo prevé esta ley orgánica de responsabilidad penal del menor y precisamente se trata de una garantía de tal manera que a los menores que están respondiendo y que están logrando reinsertarse no les llevemos a la cárcel, no les llevemos a un entorno hostil donde puedan aprender habilidades que no nos interesan, donde vayan a estar conviviendo con gente que no les interesa para su desarrollo. Pero, sin embargo, cuando ese menor no se está recuperando, cuando alcanza la mayoría de edad, va a cumplir con su condena en un centro penitenciario. Bueno, opositores, pues espero que esta píldora justiciera de hoy os haya dado un poquito de luz acerca de la justicia de los menores. Siempre los casos de actualidad nos permiten repasar partes del temario de una manera más amena, entendiendo mejor lo que ocurre, lo que dice la ley, cómo se aplica la ley. Ojalá nunca tuviéramos que repasar partes de la oposición con acontecimientos tan tristes como el ocurrido a esa educadora social de Badajoz.
Deciros que me encanta leeros. De hecho, como os decía, este contenido de hoy lo ha inspirado el comentario de una de vosotros, así que encantada de leeros, de que me dejéis comentarios por aquí, de saber qué os están pareciendo los contenidos de este canal y con muchas ganas siempre de ayudaros. Así que ya sabéis que nos encantará saber cuáles son esas partes del temario, esas leyes, esos artículos que se resisten un poquito y que estaríamos encantados de poder tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuevas píldoras justicieras para este canal. Ya sabéis que estaría encantada de ayudaros también a preparar la oposición, así que por aquí abajo tenéis también mis datos de contacto. Si quieres que te acompañe en este camino hacia tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Nos quedan todavía unos meses hasta el examen oficial, pero podemos aprovecharlos muy bien y que sean muy productivos. Así que cuenta con nosotros y tendrás clases, test, casos prácticos, resolución de dudas y el acompañamiento hasta que llegue el gran día. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.